¿Cuándo vamos a hablar de ese nuevo conocimiento que has adquirido? Quiero saber qué has aprendido en los últimos meses. Me he focalizado demasiado en religión, porque siempre yo he tenido inquietudes de pequeño y bueno, siempre mi inquietud ha sido la religiosa. Ok, cuéntame algunas cosas que hayas aprendido sobre la religión. Pues eh, conozco toda el lío que se formó. eh, entiendo muy bien el relato histórico de la Biblia, de sus orígenes y creo que me siento un hombre iluminado a comparación de otras personas que no entienden o se sienten confundidas con ese relato. Entiendo, pero cuéntanos un poco más, o sea, ¿cuál es el relato? Porque yo soy uno de estos hombres que está confundido con el relato histórico, así que yo quiero saber un poco más. El relato histórico tiene que ver con el propósito de, de nuestra existencia y por qué no sé, y por qué estamos viviendo distinto a lo que originalmente se había planteado nuestra existencia. Y la única respuesta que podemos hallarle a eso es el relato histórico de la Biblia. Y como yo llevo años estudiando esa parte de la historia, comprendo muy bien por qué se dieron muchas situaciones, entiendo muy bien por qué estamos viviendo como estamos viviendo ahora. Y Ok, entonces, pero me estás diciendo todas las cosas que entiendes y que aprendes y que has aprendido, pero no me estás diciendo nada concreto. O sea, yo te puedo decir, no, mira, yo sé todo sobre la astronáutica, claro, pero estaba no me estás tratando de diciendo nada. Yo resumir. quiero saber qué es lo que has aprendido. Ya te lo dije, no estoy siendo explícito con el contenido bíblico, pero estaba tratando de hacerte un resumen de lo que sé. Pero si tú, claro, me hicieras una pregunta concreta, yo Hoy. la respondería. Ok, entonces vamos a hablar sobre el Imperio Otomano, ¿te parece? El Imperio Otomano, Sí. ¿ya? ¿Qué pasa con el Imperio Otomano? Bueno, vamos a hablar sobre ello. Sí sé que ese imperio se disolvió, creo entendido, a partir de la Primera Guerra Mundial, pero no conozco mucho de su historia, Sí, pero yo me refiero a los inicios. de ese imperio. Sí. ¿Y qué pasa con los inicios de ese imperio? Están atados en muchas partes a el Imperio Romano. Y obviamente si vamos a los inicios del cristianismo siendo utilizado como religión oficial, pues estaríamos hablando de justamente el primer gobierno que implementó el cristianismo como religión oficial y justamente fueron los romanos. Así que es importante entender la dicotomía de lo que hoy en día nosotros conocemos como religión. Gran parte de eso sale de la relación tan escabrosa que existió entre el Imperio Romano y los otomanos. Obviamente los otomanos representando el Islam, los romanos representando el cristianismo. Y después tuvimos la escalada de parte de miembros que solían estar dentro del Imperio Romano, del Imperio Otomano, hasta llegar hasta la India e iniciar lo que fue casi 100 años de persecución a los hindúes, metiendo de esa forma a las tres religiones más grandes en ese conflicto. Así que vamos a hablar del Imperio Romano entonces. Obviamente asumo que sabes mucho sobre cómo se empezó a utilizar la religión y cómo ha sido utilizada, por ejemplo, por la Iglesia Católica, el tiempo de las cruzadas, el Imperio Británico. ¿Sabes ese tipo de cosas o sabes sobre la religión desde el punto de vista de los textos de las mismas? Para mí, la religión católica y, bueno, el cristianismo en general, que comenzó a practicar el primer siglo, a partir de la aparición de Jesús, me parece que es una reforma de la religión que adoraba al Dios verdadero.
simplemente es una reforma. Sin ¿Cuál es embargo, esa religión que adoraba al Dios verdadero? era la nación santa, los judíos, comparado con otras naciones que adoraban dioses que se tomaban usurpaban el puesto del creador, pero que originalmente y quien se ¿Usurpaban el puesto? ¿De qué forma? ¿Cómo cuál es? usur- porque Dios se comunicó con esta nación, con los israelitas en un principio, No, no, pero pero me refiero, ¿cuáles son las otras religiones que veneraban a dioses usurpadores? son varios. Los griegos tenían sus dioses, los romanos también. Ah, entonces tú lo que estás diciendo es la diferencia entre los monoteístas y los politeístas, ¿cierto? Exacto. Ah, ok, ok. Entonces, en tal caso, ¿tú no consideras el hinduismo como una religión válida? Es una religión falsa. Es una religión falsa. Y Ujú. lo es debido a que el único Dios es el Dios cuyo hijo es Jesucristo, o sea, el Dios de Israel. El Dios de Israel, exacto. Ah, ok, Fue el único, interesante, interesante. fue el único Dios que mantuvo un contacto prolongado con sus adoradores, a comparación con otras naciones que tenían, creaban historias, o podríamos decir historias imaginarias que no concuerdan. Entonces, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Así lo explica la propia Biblia. Entonces asumo que tú estás en contra también de la postura del Islam con respecto a la posición de Jesucristo como figura histórica. Te comento algo del Islam, no conozco casi nada, porque soy, como tú sabes, soy de Sudamérica. Yo he querido entrar en contacto con el Corán, pero veo que el Corán es un libro que tiene que estar en hebreo y eso ha dificultado que yo lo estudie, pero sí he oído rumores que para ellos Jesús es como una figura histórica, lo mismo para los judíos. Ok, entiendo. Ahora, una cosa. Tú acabas de decir que el Corán es un libro originario del hebreo. No, he dicho que el Corán, sé muy bien que el Corán, no sé por qué lo hacen, pero no quieren que sea traducido a otras lenguas porque según he visto, he leído que dicen que es porque las otras lenguas lo contaminan. Sí, pero tú dijiste que el Corán se tiene que leer en hebreo. No, he dicho que Eso fue lo que dijiste, está no lo grabado, encuentro, Renaciente. no Renaciente, encuentro, está grabado. escúchame, no Cuando me más. tomé, cuando me tomé unos segundos ahorita, que no dije nada, después de que dieras esa respuesta, es porque apagué la vaina del OBS y escuché esa partecita y dijiste efectivamente que estaba en hebreo. El Corán, su texto originario es arábico. Como sea, Hebreo no es. con, yo digo hebreo digamos así a lo random porque sé que está en una lengua de allá de Arabia, pero no tengo que ser tan exacto. Pero Bueno, sí, lo que sí es exacto, A mi parecer decir que el Corán estaría en hebreo cuando los que más se odian dentro del mundo religioso son los judíos y los musulmanes sí, ya, entonces es sí, me algo increíble. equivoqué. Era, Okay. creo que es en árabe, pero la cuestión es que si Sí, está es en en una arábico. lengua, ya, está en esa Sí, lengua pero los judíos dicen lo mismo sí, pues los judíos dicen lo mismo sobre el Talmud. Sin embargo, tú sabes mucho sobre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, obviamente, según lo que me has dicho, así que, ¿por qué puedes leer el Antiguo Testamento en español, pero no puedes leer el Corán en español? eh, eso es lo que te iba a decir, que los mismos en esa religión no se permite, no sé qué tan permitido está la traducción del Corán. Y como no es fácil encontrar el Corán en español, no he podido estudiar esa religión. Solo he consultado textos que hablan de esa religión, pero no puedo afirmar cosas sobre esa religión. Por eso la desconozco en algo esa religión, no la conozco muy bien. Ok, ¿conoces sobre el Antiguo Testamento? Sí,
Conozco sobre Ok, todo la historia, eh, los primeros registros sobre esa historia que esclarece o te ilumina en el sentido de que sabes por qué se han dado muchos problemas o por qué la humanidad está sumida en muchos problemas o por qué actualmente, incluso eso te da respuestas de por qué el mundo hay injusticias, hay pobreza y hay un montón de este, dificultades, por qué el hombre tiene que resignarse a morir y bueno, todo eso. ok, pero quiero entender algo. Si tú crees que la única religión real es, pues básicamente, estás hablando sobre el Dios de Israel, Ujú. así que estás hablando sobre el judaísmo, obviamente, ya que eso viene antes del cristianismo. Sobre el deísmo. No, Sí, no. no te escuché Tú bien. tú eres más adepto a los judíos que a los cristianos, en tal caso. Ya te dije que los cristianos son una reforma, Ok, nada más, pero sí, es la pero misma religión. sí, pues la pregunta es la misma. No, sí, pero es una religión totalmente distinta, ya que si nosotros comparamos lo que es el Antiguo Testamento y y las leyes bajo las cuales viven los judíos y las comparamos a las reglas de vida que tienen los cristianos bajo el Nuevo Testamento, son totalmente distintos, siendo obviamente la religión judía una religión mucho más abarcante desde el punto de vista de que tiene una forma particular de hacer absolutamente todo, de la misma forma que lo tiene el Islam. Así que yo lo que quiero saber es, ¿tú te pegas más al Nuevo Testamento o al Antiguo Testamento? A ambos, son todo una sola. Te lo digo por qué. A ver, y eso ya es un debate que, digamos, está gastado, porque si tú revisas el libro de Hechos, los apóstoles citan profecías del bueno, no lo voy a decir ni Antiguo Testamento, sino de las escrituras hebreas. Entiéndase bien, cuando digo escrituras hebreas estoy hablando del Antiguo Testamento y la escritura y Ok, la pero no di- espérate, ya déjame pero terminar. tienes que decir que estás hablando del Antiguo Testamento, porque escrituras hebreas pudieran ser desde el Talmud hasta muchas otras cosas. Así que es como Espérate, que yo estoy hablando de los te hadís, esclarezco. que eso es igual que hablar del Corán. Las escrituras hebreas tú lo conoces como el Viejo Testamento y las escrituras cristianas fueron escritos en griego, ¿sí? Entonces yo voy a decir escrituras hebreas cuando me refiero al Viejo Testamento. Entonces, en las escrituras hebreas se hace mención a varias de las profecías que decían que iba a venir el Mesías y qué cambios iba a producir esto. Entonces, ese es un debate gastado porque ya cuando los apóstoles quisieron ya digamos reformar la religión porque ya no tenía caso de que por ejemplo se hagan sacrificios animales, que sea una obligación la circuncisión y bueno, un montón de, digamos que ya las leyes mosaicas, digamos, fueron abolidas. Entonces, si tú conectas las escrituras hebreas con las cristianas, te das cuenta que es una sola religión. Simplemente fue una reforma que se dio por la muerte Eso de es Jesús. mentira. No, eso es mentira. Estás hablando en tal caso de los judíos de Nueva York, que son los judíos que de verdad de judíos no tienen nada. Pero de la misma forma, Yo si te nosotros invito, hablamos de musulmanes, mira, si nosotros hablamos de musulmanes, ¿quiénes crees tú serían más representativos de seguidores del texto como tal? Los musulmanes que viven en países occidentales y que se han adaptado a la cultura occidental, o los musulmanes que forman parte de grupos como el Estado Islámico. ¿Cuál crees tú que sería más representativo de seguidores del texto? te refieres a los que son más es que cuando me hablas de los musulmanes me confundes un poco. Me Ok, mencionaste dos corrientes, Renacente, espérate, mira, Renacente. espérate, escúchame, me mencionaste dos corrientes de musulmanes, unos que están más apegados al texto y otros que no, ¿no? Sí, Renacente, tú dijiste que si tú tomas el hecho de que la gran mayoría de los judíos actualmente han ignorado gran parte de las leyes que vienen del Antiguo Testamento Ujú. y aplican únicamente las mismas que aplican los cristianos del Nuevo Testamento, yo te respondí y te dije, estás hablando en tal caso de los judíos de Nueva York, o sea, los judíos que son judíos de nombre y de etnia únicamente, pero en realidad no lo son. Así que yo te pregunto,
Para ti, ¿quién sería una representación más justa de un seguidor de la religión islámica? Los musulmanes occidentales están occidentalizados, que no van a las mezquitas, que Ujú. no se apegan a la mayoría de las reglas que dicta el Corán, o los musulmanes que forman parte del Estado Islámico. ¿Cuáles serían los verdaderos seguidores de estas escrituras? Ujú. Los que están apegados. ¿Cómo que? Espérate. Exacto, ¿Cómo se llama? El Estado Islámico, ¿no? exacto. Entonces, en tal caso, ¿por qué tú pones al ejemplo de los judíos de Nueva York? ¿Por qué no hablamos de los judíos de Israel? ¿Por qué no hablamos de los judíos ortodoxos, que se apegan al pie de la letra al Antiguo Testamento? Sí, pero no se apegan en En tal caso, conjunto. yo te pregunto Sí, una vez más, ya. ¿tú estás más apegado a las escrituras del Antiguo Testamento o del Nuevo? Y el que tú me digas que son lo mismo, lo único que eso significa es que tú únicamente escuchas las reglas del Nuevo Testamento. Porque tú mismo acabas de aceptar que la mayoría de las personas ignora el Antiguo Testamento. Pero esa no es mi pregunta. Mi pregunta es para ti. ¿Tú te apegas más a las reglas del Antiguo Testamento o a las reglas del Nuevo Testamento? En tal caso, si dices el Nuevo Testamento, serías más cristiano que judío. Si dices Antiguo Testamento, serías más Es que judío tú que estás cristiano. haciendo una división cuando es un conjunto la Biblia, o sea, pero yo te entiendo muy bien, pero por eso ya te expliqué que algunas leyes mosaicas fueron abolidas, no todas. ¿Qué En- estás usando ahorita, Renaciente? us- ¿Te refieres a usar de qué cosa? ¿Qué ropa traes puesto? No entiendo la pregunta, ¿por qué haces esa pregunta? ¿De qué está hecho tu camisa y de qué están hechos tus pantalones? De tela. ¿Ambos están hechos de la misma tela? No. Exacto. Entonces tú efectivamente no te adhieres a las reglas del Antiguo Testamento. Obviamente que no todas, pero sí algunas, porque no, ¿Cómo el mismo, cuáles? Quiero saber cuáles. por ejemplo, la de Jesús dijo que se mantenía eh, el amor a... No me recuerdo las palabras literal, pero decía, pero tiene que ver con el amor a Dios. No, no, claro, pero eso también está dentro del Nuevo Testamento. Porque mira, el Nuevo Testamento es la reforma después de la representación más bondadosa y caritativa de Dios. Porque mucha gente cree que Dios es este ser de amor que ama a todos y que es muy bonito y muy agradable. La realidad no. La realidad es que si nosotros leemos el Antiguo Testamento, Dios aparenta ser un Dios que requiere venerancia, un Dios que requiere y demanda el respeto y el seguimiento a sus leyes, un Dios que es bastante temperamental, un Dios que está muy listo y muy dispuesto a castigar utilizando la violencia física, utilizando el castigo de la carne. Y esto es algo que cuando llega Jesucristo, Jesucristo se vuelve la representación para conectar con los humanos. Por eso es que hoy en día las personas asumen que el cristianismo es la representación justamente de lo que era la imagen de Jesucristo, de una figura que daba la otra mejilla, de una figura que amaba a todos, de una figura que antes de morir dijo, perdona a estos que me están torturando, que me están matando, pero eso no es lo que es Dios. Así que una vez más, la pregunta volvería a ser, si tú te apegas al Nuevo Testamento, eres efectivamente un cristiano. Ya entiendo a qué se Eso es debe lo tu que yo... confusión y por qué haces una división tan exagerada del cristianismo con el judaísmo. Ya te entiendo. Y es porque tú no comprendes o no has comprendido a qué se debió la aparición de Jesús. Eh, Porque no sabes por qué Jesús vino, tuvo que sacrificar su vida, por qué razón. Y eso está conectado con lo que hicieron Adán y Eva en un principio y con una Claro. maldición que nos cayó. Entonces, al momento que viene Jesús, obviamente tenían que cambiarse, reformarse la ley mosaica. La ley mosaica simplemente era como un tutor o sea, les estaba enseñando a los israelitas que debido a esa maldición que le cayó a Adán y Eva, ellos tenían que, digamos que esa maldición de la muerte lo traspasaban o lo trasladaban a los animales. Entonces, si ya viene Jesús, ya digamos que con ese sacrificio, esa maldición de la muerte le cayó a Jesús y que él era el equivalente a reemplazar
a seres perfectos como Adán y Eva. Las mismas profecías que decían que iba a venir el Mesías también decían que iban a haber algunos tipos de cambios. Incluso si tú revisas los Hechos de los Apóstoles, ahí encuentras las discusiones que habían entre los no recuerdo, entre los judíos que ponían como requisito a los prosélitos la circuncisión y bueno, y en cambio los apóstoles citaron incluso profecías que hablaban de que la nación santa iba a ser reemplazada por hombres de toda clase de naciones. Entonces con eso se resolvió la disputa que había entre los judíos que se aferraban a las leyes mosaicas y los que decían que no. O sea, es decir, que no era necesario que se circunciden y bueno, y otras leyes. Si tú revisas el Hecho de los Apóstoles, te da, digamos, te esclarece todo eso. Entonces, por eso yo lo veo como una sola. Porque en el Antiguo Testamento está prohibido utilizar dos fábricas diferentes. Eso era nada más para ver si era de verdad cierto lo que él estaba diciendo. No, es renaciente. Pero te das cuenta que diste muchas vueltas para, en parte, decir lo mismo que dije yo. Antes de Jesucristo llegar a la tierra. Antes de Jesucristo llegar a la tierra. El problema estaba con la forma en la que se entregaba el mensaje. Una falta de con la gente y con Dios. La tierra estaba repleta de pecadores. Debido a eso, el rumbo por el cual estaba tomando la humanidad no era el que Dios creía adecuado. Así que Jesucristo fue para salvar a los pecadores, efectivamente. Jesucristo fue para dar una conexión más personal a las personas con Dios. Por eso es que hoy en día nosotros tenemos a Jesucristo como la imagen a la cual nosotros le rezamos. Por eso nosotros tenemos la imagen de Jesucristo y el sacrificio de Jesucristo como la representación personal de Dios. Pero más allá de eso, si tú fueras a ignorar lo que hizo Jesucristo, que es algo que pues, muchos judíos quieren hacer y muchos judíos hacen, porque tú hablas una vez más de los judíos de Nueva York. Bueno, ve a Israel. Una vez más, si fuéramos a hablar desde el punto de vista del Antiguo Testamento y apegarnos a las leyes mosaicas, todavía verás que hay gran parte de la comunidad judía que lo hace. Así que la pregunta es una muy simple. Si tú crees que el Antiguo Testamento requería de una reforma, ya que era muy barbárico, ya que tenía muchas leyes que eran demasiado difíciles. ¿Qué? No era por lo que dices de las barbaridades que tú dices que había, no es por eso, es porque es por el asunto de la maldición que le dio a Adán y Eva en un principio. No entiendo de qué estás hablando, Renaciente. Me refiero Estamos hablando del seguimiento, pero ¿estamos hablando del seguimiento al texto o no? Exacto, pero te estoy esclareciendo Entonces, ¿por qué sigues mencionando a Adán y Eva? Porque porque está conectado, porque todo eso está conectado por qué vino Jesús. Es justamente para resolver ese problema de la maldición. No porque hubo barbaries en el pasado, porque tú estás dando a entender que el Dios israelita era, digamos, bárbaro y que Jesús vino a dar como quien dice lo contrario, el amor. No, porque Jesús dijo en un momento cuando estaba con sus apóstoles que estar con él era como que estar con Dios, porque era la mismísima personalidad de Dios. Renaciente, eso es lo que yo dije hace 3 minutos. No, tú dijiste que la reforma tiene que ver con lo del... Porque no, en el pasado antes de eso, yo dije que Jesucristo era la representación personal de Dios para que la gente tuviera algo con qué conectarse. Sí, pero tú estás haciendo una distinción entre la personalidad de Dios. Sí, pero tú hiciste una distinción entre el Dios, entre Jesús y el Dios de los israelitas. Eso tú y la hice porque si vamos a hablar desde el punto de vista de textos, de los textos, pues tú es Dios y la labor de Dios y yo podía tener la mía, pero la discusión sería totalmente irrelevante. Pero si vamos a hablar desde el punto de vista objetivo, en el que podemos tomar los textos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, no puedes decir que el Antiguo Testamento no era barbárico. El Antiguo Testamento está repleto de incitaciones a la violencia, de condenaciones a las personas que no siguen a Dios, de pedidos a que maten a personas que no siguen a Dios, como por ejemplo con los cananitas,
Eso Hay te pasajes iba a que mencionar dicen, sobre eso. hay pasajes que dicen que en los fetos de las mujeres que no siguen a Dios deberían ser destruidos para que no se puedan reproducir. O sea, hay una enorme cantidad de pasajes violentos y terribles y de leyes violentas y terribles en el Antiguo Testamento. Por eso justamente es que Jesucristo llega para traer consigo una nueva era más pacífica, más amorosa y más fácil de aplicar a la población en general de lo que fue el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento sería muy difícil de ser aplicado a una población amplia si no tuviéramos el tipo de problema, o sea, sin tener los tipos de problemas que tiene el Islam. ¿Cuál es el Islam? Que nunca tenía una reforma. Que el Islam hoy es el mismo Islam del año 300, de hace 1700 años. Es el mismo texto, no se ha reformado, no hay figura central, no hay papa, están los imanes que describen y determinan el texto en base a lo que ellos crean, siendo más extremistas o menos extremistas, y ese es el gran problema del Islam. Así que el cristianismo se salvó y terminó siendo la religión que es hoy en día, que mucha gente puede decir, no, el cristianismo ha sido culpable, pero el cristianismo desde el punto de vista de un texto religioso al que una persona se pueda apegar, es la religión grande más pacifista, porque inclusive si vamos al hinduismo, parte del hinduismo es el pedido a la guerra, parte del hinduismo es el deseo de guerra, es el deseo de violencia, es el deseo de ganar territorio. Por eso es que tenemos, por ejemplo, a Shiva, la destructora, siendo una de las figuras más importantes, una de las imágenes más importantes dentro del hinduismo. Así que la única religión grande actualmente que es verdaderamente pacifista es el cristianismo. Y lo es debido a la reforma. Y eso es lo que yo quiero explicar. Por eso es que no entiendo por qué tú tratas de hacer creer que el Antiguo Testamento es lo mismo que el Nuevo Testamento. Bien, te iba a hablar sobre los El cananeos. budismo, Mira, cartas, el budismo no es una religión grande. pues mira, el Dios es el mismo, o sea, no es que hay un cambio en ese sentido de que aquí es más pacifista, aquí más violento. Simplemente Dios tuvo actuar de manera, digamos, violenta, ¿sí? Porque en el pasado habían civilizaciones como las cananeas. No es que se ejecutó a seres, digamos, no digamos que los cananeos eran cualquier civilización como la que habían en en la época de Roma, sino que era una civilización que incluso sacrificaba a niños pequeños. Era una civilización muy peligrosa que Dios decidió ejecutarla porque era extremadamente violenta, así como Sodoma y Gomorra. Pero ¿de dónde Ahora, sacaste, de dónde ahora, sacaste escúchame, déjame terminar. pero ¿cuáles son Quería las terminarte pruebas de una los cosa. rituales de sacrificio a niños? Déjame terminar una cosa. Y la cosa es que ya en la época que apareció Jesús no era necesario ese tipo de acciones de las que tú hablas. Ese es el mismo Dios. Simplemente no es que este Dios es violento y que ahora no, ahora es más pacífico. No, simplemente ya no era necesario tomar esas acciones. Esas acciones violentas, Ajá, sí. mira, lo que yo quiero saber es, ¿de dónde sacas las pruebas de que ellos sacrificaban niñitos? Porque la realidad es que si tú lees el texto del Antiguo Testamento, particularmente hay un pasaje que dice, voy a estarlo traduciendo de inglés a español aquí, así que téngame paciencia, esta vaina es sumamente difícil de traducir por la forma en la que está escrita. No, saben que lo voy a poner en el Discord. No voy a estar aquí esta mañana. La razón por la que se persigue a los cananeos es porque no querían apegarse a Dios, no querían creer en Él. Y por eso se les etiquetó de malvados y malévolos y que tenían que ser asesinados. Así que yo te pido, si tú dices que ellos sacrificaban a niños, pues ¿qué texto histórico, qué pruebas tienes de ello? Yo lo leí, no recuerdo en qué parte, pero en la arqueología ha encontrado un sepulcro de niños, que era un sacrificio para los dioses cananeos. Eso no te lo digo con la Biblia, sino también con lo que ha descubierto la arqueología, pero ahorita no tengo la fuente de eso. Pero sí, eso no se Me discute porque gustaría verlo. sí se sabe de que los cananeos sacrificaban a sus niños a los dioses. Ah, bueno, pero una cosa, Renaciente. Tú te das cuenta de que también había
dentro del Antiguo Testamento. ¿Cómo? Te das cuenta que el Antiguo Testamento también tenía... Se te oye cortado. Dijiste que en el Antiguo Testamento también hay sangre, me dijiste, No, no, también hay sacrificios. pero no humanos. Sí, pero también hay sacrificios animales, hay ofrendas, y encima de eso, si nosotros fuéramos a tomar lo que es la base esencial de un sacrificio humano, aunque esto es la entrega del cuerpo físico a cambio de la liberación de la alma para que ésta pueda ir al paraíso, sea el que sea. O por lo menos esta es la interpretación que tiene la mayoría de los grupos religiosos que hacen este tipo de rituales. Obviamente, no nos metamos en el tema de las tribus indígenas, los aztecas, los mayas, ya que en esas instancias tenía más que ver con sacrificar a otros. Pero si estamos hablando desde el punto de vista de religiones que piden el sacrificio corporal de la persona adepta a la religión, sería justamente por eso. Así que ¿no te parece que de cierta forma pedir, por ejemplo, la muerte de tu primogénito es de cierta forma justamente eso, un sacrificio? Pero a ver, Abraham, cuando Abraham existía, ni siquiera se habían escrito las leyes mosaicas. Ahora, Abraham, Es parte del Antiguo Testamento. sí, pero me estás hablando de un pedido de sacrificio que no se ejecutó. Porque en realidad, Exacto, desde pero un el principio, hecho de que él llevara a que estas personas que tanto creían en él a tener que tomar esta decisión, ¿no te parece que tiene por detrás el mismo propósito? Demostrar que de verdad crees en este. hola, es que se te oye cortado ya, Coaviva. ¿Qué me dijiste? Ajá. Que el hecho de que no se llevara a cabo no cambia el hecho de que esto fue un momento, obviamente, arduo, tortuoso. Si tú lees los relatos, el pasaje es uno que obviamente mostraba una batalla interna sumamente fuerte. Imagínate, tú tienes un hijo y tu Dios te pide que lo tienes que sacrificar y tú estás dispuesto a hacerlo y tú estás a punto de hacerlo. ¿No te parece que ese daño emocional que causaría para esa persona tener que tomar esa decisión y por el resto de su vida saber que él estaba a punto de matar a su hijo para poder satisfacer a su Dios? Tiene la misma idea esencial que tiene el sacrificio humano en las otras religiones que mencioné ahorita. Sí, te entiendo, pero quisiera que por un momento te sumerjas en la historia y en la época, porque tú no puedes condenar cosas que antes no se condenaba a lo que condenamos ahora. Pero yo entiendo lo que tú Ah, tienes ya, que ver. Renaciente, ya va. ¿Te das Eh, cuenta de lo que acabas de decir? Acabas de utilizar la justificación que utilizan los musulmanes para el hecho de que Mohammed se haya casado con una niña de 6 años y haya tenido relaciones sexuales a los 9. Ellos dicen, bueno, mira, es que eran otros tiempos, era más normalizado, era algo es normal el que es tener como que tú relaciones me sexuales con digas, niñas de 9 años. es como que tú me digas o juzgues las acciones de los patriarcas porque tenían varias mujeres. Debes entender por qué debes entender por qué se permitió la poligamia. Ese acto, la poligamia, Ajá, por ejemplo, fue termina tú. regulada. Te Es que voy tú a estás explicar algo. determinando lo que está bien y lo que está mal. ¿Existe moralidad absoluta o existe moralidad o existe ambas? No te escuché la última, decías moralidad relativa. Coño, ustedes me pueden escuchar, los que están en Venezuela sin luz me pueden escuchar y tú no. Bueno, dijiste la moralidad absoluta y la moralidad relativa, creo que dijiste, ¿no? Entonces, ¿por qué dices que no me escuchas, Renaciente? Es que no, creo que dijiste relativa, pero no escuché la última parte, Sí, si era relativa. Ya listo. ok, ahora, la moralidad hoy, de lo que nosotros creamos hoy, para ser aplicado hoy y para el futuro, debería ser moralidad absoluta. Por eso es que si tú estás en contra de que se maten homosexuales en Inglaterra, deberías estar en contra de que maten homosexuales en Siria, o en Irak, o en Arabia Saudita. ¿Ok? Ujú. Sin embargo, si analizamos hechos históricos, puede existir en circunstancias extraordinarias la moralidad relativa. Por ejemplo, en circunstancias de guerra, lo que sería moral fuera una circunstancia de guerra se vuelve moralmente aceptable. Por ejemplo,
Si tú ves, hay una escena muy famosa en esta película American Sniper, en la que este sujeto ve que hay un niñito que se le está acercando y él cree que este niñito tiene una bomba y él está a punto de tener que dispararle al niñito. Ahora, en ninguna instancia estaría justificado el dispararle a un niñito sin saber si tiene la bomba o no, en una circunstancia normal. Si tú ves a un niñito que se te está acercando, pues tú no vas a pensar, tengo que matar a este niñito antes de que se me acerque más. En una circunstancia de guerra, donde se sabe que ese es el tipo de uso que le dan los fanáticos islamistas a sus propias familias, a sus propios hijos, pues obviamente tienes que defender a los tuyos. Y si existe la posibilidad de que este niñito termine explotándose y matando a 10, a todo un batallón, pues tú efectivamente tienes que tomar esa decisión y sería moralmente permisible. Ahora, utilizando la Biblia, al Antiguo Testamento, existen cosas que son moralmente relativas aceptables, como por ejemplo, el que tú no puedas comer ciertos tipos de comida que en gran parte se debían a hechos de salubridad, porque no sabían cómo cocinarlo para evitar que fuera peligroso. Por ejemplo, comer cerdo, crustáceos. Esto era debido a que no se sabía preparar y se consideraba que el peligro de comer esta comida y quedar envenenado era un tan alto que se tendría que no se comiera. Sin embargo, hoy en día nosotros sabemos que eso era lo mejor que se pudo haber hecho en aquellos tiempos, pero hoy en día es ridículo. Entonces digamos Sin que Dios hace... embargo, Renaciente, sin embargo, la moralidad sobre el uso de la violencia a una persona inocente, no en una circunstancia de guerra, y que esa persona inocente es tu propio hijo, y la justificación para quitarle la existir ni en tiempos abrahámicos ni hoy. Porque la vida es la vida, y la vida inocente es valiosa en cualquier etapa de la historia. Ahora, lo que yo no entiendo, Renaciente, es ¿cómo puedes tú decir que Dios es infalible, que Dios es perfecto, cuando algo que es un pilar tan esencial del Antiguo Testamento como lo es esa lección, ese aprendizaje dado a Abraham, cómo puedes decir que algo como eso era algo que no se iba a poder sostener en el tiempo? La justificación del por qué él pidió que se hiciera. ¿No crees que de esto ser moralmente aceptable debería poder permanecer en el tiempo como un acto efectivamente moralmente permisible? Entonces tendremos que decir que Dios ha hecho concesiones debido a que el propósito original se alteró. Simplemente eso. Por ejemplo, los israelitas se les permitió tener varias mujeres. ¿Por qué razón? Porque lo que se pretendía o el objetivo era de que los israelitas se multiplicaran en poco tiempo. ¿Tú te Correcto. apegas a los mandamientos? Sí, a los mandamientos. Ok, y los mandamientos son de la misma época, ¿cierto? O bueno, cercanos a la misma época. Por eso te digo que en ese tiempo Dios hizo Entonces, ¿por concesiones. qué? Exacto, pero te das cuenta que todos los mandamientos hoy en día, si bien hay dos o tres que no tienen mucho sentido para el mundo de hoy, pero ninguno es contradictorio a lo que nosotros conocemos como moralmente permisible y como lo mejor para una sociedad hoy en día. Por eso es que los mandamientos son la estructura de la cultura americana, por ejemplo. La cultura americana está forjada en base al respeto de los mandamientos. Y eso se debe a que son cosas que pueden ser implementadas tanto en el año 1 como en el año 2000 como en el año 10.000. Porque va a seguir siendo malo el matar a una persona inocente, sin importar en qué etapa de la historia estés. De eso es lo que estoy hablando. Sí, pero ya te dije, ¿por qué no puedes aceptar de que un Dios o el creador de las leyes morales y físicas puede hacer concesiones? Es que sí puede hacer concesiones, pero ¿qué para ti es Debido a una las concesión? circunstancias en las que Ok, pero entonces explícame las circunstancias que llevaron a esa prueba. ya te expliqué una de las circunstancias que se pretendía o se pretendía en ese tiempo que la nación israelita conquista a los cananeos, No, no, pero no, tenían que me refiero multiplicarse. a pedir la muerte primogénito. ¿Cómo? A la muerte del primogénito. Ah, justamente era para probar la fe de Abraham, porque según dice, Exacto. claro, exacto, eso, a eso es justamente para esa circunstancia, para probar la fe de Abraham.
Era Sí, pero es que no importantísimo que él entiendo la entonces cómo demostrara. puedes estar en contra de Porque los sacrificios humanos de otras religiones, pero lo permites dentro de la religión no está permitido. cristiana. Nunca estuvo permitido y nunca se ejecutó un ser humano dentro de... Exacto, pero te das cuenta de que la finalidad era la misma. La finalidad era la misma. Renaciente, renaciente, si yo te doy una pistola y yo te digo que la pistola tiene balas y que tienes que matar a tu madre, y si no matas a tu madre, pues no pasas la prueba. Y esto es un ritual que llevan a cabo muchas pandillas. Muchas pandillas hacen que tú tengas que matar a alguien para poder volverte parte de la pandilla. Así que esta es una prueba para demostrar que tú estás comprometido. De la misma forma en una religión. Ahora, si yo te doy una pistola, te digo que tiene balas y te digo que tienes que matar a tu madre, tú tomas la decisión después de pasar por una lucha interna enorme y tú aprietas ese gatillo. El hecho de que la pistola no tuviera balas no cambia la finalidad del pedido. Es exactamente lo mismo que un sacrificio humano de otras religiones. El propósito es el mismo. Por eso es que no entiendo por qué es permisible para ti cuando se aplica en otras religiones, pero no cuando lo hace el Dios de Israel. Sí, entiendo que tú estás condenando el hecho de que Dios, digamos, le haya hecho creer que pedía un sacrificio a Abraham cuando eso era una prueba de fe. Pero tú estás condenando justamente ese pedido. Pero en realidad nunca se ha sacrificado un ser humano. Y entiendo lo que tú hablas de la finalidad, del propósito, pero en realidad no era ese el propósito, era de que Abraham demuestre fe en su Dios. Y te digo por qué, porque Dios estaba en búsqueda de esa persona que, o de ese linaje, o de una persona del cual tenga un linaje en la que iba a venir el Mesías, porque era para justamente resolver este problema de la maldición. Pero esas eran las circunstancias que se debían manejar. Ok. Entonces, Entonces es inválido lo de Joshua, Abraham. Joshua 6:21. Ellos ofrecieron la ciudad al Señor y destruyeron con la espada cada cosa viviente que estaba dentro de él, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, ganado, cabras y burros. ¿Eso qué es sino un sacrificio humano para Dios? Sacrificio humano. Ah, ya, el que los israelitas hayan matado, asesinado a los cananeos. Eh, sí. Sí, eso es como que Dios utilizó a los israelitas para ejecutar a los cananeos, exacto. Pero no era un sacrificio hacia Dios. Simplemente eran personas, era una civilización que estaba condenada. En una de ellas Dios ejecutó a Sodoma y Gomorra, directamente él, pero en el caso de los cananeos utilizó a los israelitas. Pero también fue una muestra en la que quería él demostrarles poder, o sea, quería hacer conocerse entre todas estas naciones paganas. Por eso es que era muy conocido el Dios de Israel a partir de esa conquista. Se hizo conocido. Ese era el propósito de demostrar quién era el verdadero Dios. Por eso es que se utiliza esa expresión en ese tiempo, el Dios verdadero, porque habían varios dioses. Este es el Dios que creó nuestro mundo, es el al que le debemos adoración y todo eso. Okay. Entonces está justificado cuando la gente que es sacrificada no son de tu agrado. Está bien. No fueron sacrificados, no fueron un sacrificio a Dios, te estoy diciendo. Los cananeos. Dios utilizó a los israelitas para ejecutar a los cananeos. Sí, pero lee el versículo, lee el pasaje. Era Joshua, me dijiste. Sí, Joshua 6:21. Alcancé a escuchar que hablaste de que también mataron ganado, mujeres. Mira, lo puse ahí está. They devoted. Eso es básicamente ofrecieron. Ellos ofrecieron la ciudad a Dios y destruyeron. Ah, sí, recuerdo. A ver, mira, no conozco a ver, es que tú lo quieres malinterpretar, pero bueno. Mira, que también me hicieron una malinterpretación incluso de otro texto bíblico que también lo contesté y bueno, yo ya me cansé de estar contestando eso, pero
Pero en realidad tú te das cuenta que incluso en la ley mosaica se prohíbe el sacrificio humano. Pero eso no quiere decir que ellos sacrificaron a los cananeos a Dios. Eso tú lo estás interpretando. Tú estás haciendo una interpretación propia de ese texto. Pero no hay Entonces, ¿qué registro. significa devoted? No sé, pana, porque ahorita no tengo la Biblia en mano en español. Ok. Pero eso Mira. no tiene ninguna discusión. Decir que, o no se puede afirmar. Déjame de buscártelo en que- español. Déjame buscártelo en español. ¿Qué es Joshua, perdón? Disculpa que no conozco Josué, el que te Josué. cogió y se fue. Creo que te está haciendo daño reunirte controles. Bueno, Ay, Josué, el que te cogió y se fue. Mira que lo dije. Su madre. Palabra del Señor. Por cierto, Renaciente, ¿tú ya te hiciste la circuncisión? yo sí me hicieron la circuncisión cuando era pequeño. ¿Qué edad Yo- tenías? No, recién nacido, perdón. Recién nacido. Ah, ok. Mira. Ok, ya lo encontré. esta Dice, respuesta. y destruyeron a filo de Muere espada todo lo que había en la ciudad. La hija de... Sí, el problema, Renaciente, es que dejaron por fuera Devoted. Pero si tú lo ves en lo acabo de buscar en la Biblia de Rey James. A mi parecer es una... No tiene propiedades. Coño, qué cabeza de huevo este tipo. En fin, o sea, parece así que tendríamos que buscar, no sé, en otro idioma para ver quién gana, si tú o yo. Renaciente, yo sabe una vaina, marico. ¿Tú desearías que no te hayan mochado el pipí? Mira que hay varias discusiones en que si la circuncisión es beneficiosa o no, pero bueno, la ciencia no puede descubrir todo, no está todavía a la altura de saber, de conocer, o digamos, conocer con exactitud la estructura del cuerpo humano. ¿Eso es un sí o un no? ¿Y cuál era la pregunta? Perdón. Que Que si hubiera si preferido tú que me hubieras mochen o no me mochen. Preferido que no te mocharan el Ya. bowe. Si la Biblia lo pone como beneficiosa, sí, yo confío en la Biblia. Entonces Para mí, Renaciente la Biblia- confía en la Biblia. Entonces tú no comes cochino ni moluscos. Que si no como cochinos y moluscos. Sí, como Marico, cochino. Renaciente no sabe nada, marico. Sí, increíble. espérame. Sí como cochino, pero es que entiendo tu pregunta. Porque tú estás... Entonces confías en la Biblia para algo tan importante como cortarte un pedazo de tu cuerpo, pero no confías Pero en la Biblia lo escúchame. suficiente para dejar de comer tocino. Es que maldito me hiciste recordar gordo un texto asqueroso. bíblico, me hiciste recordar un texto bíblico en la que se dice que no se debe juzgar. Me acuerdo que a los prosélitos se les decía, se les exhortaba que no se condenara lo que come una... No, el Antiguo Testamento está prohibido. No, está pana, prohibido. pero si ya te he y está aclarado. prohibido comer moluscos. Pero yo ya te he aclarado que no, que para mí es todo uno solo. Para mí solamente es una Ok, como una respuesta. entonces en el todo uno solo, en el 2x1, en la Biblia 2x1, está prohibido comer cochino y moluscos. Así que, ¿por qué estás comiendo tocineta? Ya te mencioné que el apóstol Pablo aclaró que no se debe juzgar a las personas por lo que comen. O sea, Eso no ya queda importa, abolido. no quita el hecho de que es algo que te dicen que no deberías hacer. Entonces, ¿por qué tú estás dispuesto a ignorar esa regla de la misma forma que ignoras la regla de Pero, no utilizar ¿qué ropa de parte no entiendes? Que algunas leyes, las Mira, leyes sí. mosaicas fueron Si tu abolidas. mujer... Ok, entonces dime algo. Si tú tienes una esposa y ella no te mira con amor, tú tienes que golpearla hasta que ella se... ¿Cierto? Que tengo que golpearla si no me ama. Discúlpame que... Sí, si ella te mira feo, Ya. que es casi literalmente
Si ella te mira mal, si no te mira, tú golpéala, pero no le pegues muy fuerte. Solamente pégale lo suficiente para que ella vuelva a llamar. Espérate un ratito. Es que hay un Por problema ejemplo, aquí. Espérate un ratito. Si tu mujer está plantando semillas y ella planta semillas después de las 12 del mediodía, pues tú tienes que caer la piedra. Espérate un ratito. Déjame conectarme y desconectar. Es que te voy a decir algo. Lo que pasa es que aquí en mi casa mi hermano está utilizando el Netflix y mi otro hermano está. Entonces me consume en internet y se te escucha cortado. Déjame reconectar el internet un ratito. Que te escucho cortado. Ah, Espérate un ratito. ok. Ah, Bueno, entonces a lo que iba. Creo que tú no has podido demostrar de que en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios a seres humanos. Entonces, Te quiero una pregunta. bueno, entonces, Acuario, no pudiste demostrar de que en el pasado no puedes comparar, o, bueno, ya entendiste por qué sea... Espérate un ratito. Bueno, porque se hacían concesiones, no puedes comparar, no puedes juzgar acciones de esos tiempos a trasladarlos a nuestra época, no es válido tampoco eso. Y bueno, luego me dijiste algo sobre si tu mujer no te ama y tú me dices que si yo le pegaría. Me dejaste con eso porque yo no sé si te refieres a que hay un mandamiento bíblico que te obliga a pegarle a tu mujer porque no te te voy a ama. leer algunas cosas, te voy a leer algunas cosas que están prohibidas en el Antiguo Testamento. Ok. Ok. Pero no me Obviamente, hablaste, obviamente, pero la de Josué obviamente, te saltaste, ¿no? No, lo la sacaste de de aquí. Josué, la de Josué te dije que en inglés aparece devoted, en español únicamente dice destruyeron. Ah, Pero exacto. si tú miras en las mejores traducciones del Antiguo Testamento en inglés, todas dicen devoted. Bueno, Y eso entonces, se lo sacaron en español, asumo, porque no hay una palabra. Entonces dejaron eso por fuera. bueno, Pero yo me guiaría más por lo que está en inglés que por lo que está en español. entonces imagino que no conoces muy bien el idioma inglés, porque tal vez haces una mala interpretación de las palabras. Pero es que Renacente, ¿qué significa devoted? Ni yo mismo lo sé, por eso es que yo no me meto en Biblias de inglés. Ah, ok. Mejor Entonces tú no consulta las tienes Biblias en internet para español. buscar. Escucha, ¿por qué no consulta las Oh, Biblias en ok. español? Ese es tu idioma nativo. No te enredes en el inglés, pana. Mira, mira. Te voy a dar la definición del diccionario de No te Cambridge, ¿te enredes parece? en eso. No vale la pena, pana. Puede ser que Ah, esa ok. palabra puede tener otras acepciones y por eso es que no, tal Mira, vez te No me confundes. desmientas. devoted, No vale la devoted. Devoted significa extremely loving and loyal, o sea, extremadamente amoroso y leal. Y la forma en la que se usaría para darte un ejemplo es he was a devoted husband, lo que significa Si sabes él lo era que un son esposo las... amoroso y leal. Si sabes lo que Si son se las... utiliza Escúchame, Acuario. antes de decir, si se utiliza antes de decir en una ciudad y se la ofrecieron a Dios, ¿en qué forma más que en la misma que yo te dije hace rato que la utilizaron Escúchame. se pudiera utilizar? Si sabes lo que son las acepciones. Ujú, Si sabes. sí, A ver, ¿qué son las acepciones? depende. Si estamos hablando de acepciones del derecho, a eso es a Bueno, lo que te refieres. entonces, exacto. Entonces, por eso es que mejor es que tú te metas en tu idioma nativo, no te metas en el inglés. Tal vez no conoces todas las acepciones de una palabra. O mejor dicho, el significado de una palabra, porque una palabra puede tener bastantes significados. Ok, entonces, en tal caso, Renaciente, ¿cómo puedes saber tú lo que dice la Biblia? Porque todas las palabras en la Biblia que tú lees pudieran significar 10. Entonces, ¿cómo sabes qué hacer, Renaciente? Mira, acabo de consultar algunas Biblias en español y todas hablan de destruir. Ah, entonces tú acabas de consultar Biblias en español, ¿verdad? Y yo te digo que yo consulté Biblias en inglés. Las Biblias en inglés tienen muchísima más credibilidad
¡Ah! Y eso es simplemente algo debido a la cantidad de personas que las utilizan. Así que, desde el No, punto de vista de lo que tenga más credibilidad, solo es te en lo que digo, deberíamos solo te regirnos. digo, deja de Si tú utilizar dices que vivas el en texto no inglés. puede ser interpretado, si tú dices que el texto no puede ser interpretado desde el punto de vista textual, sino desde el punto de vista emocional del que lo lee, entonces tú efectivamente caes en el mismo grupo de personas que Sí, defiende el claro. Corán porque dice, no, Ok, mira, cuando se entonces, dice los que no crean con la espada y córtales la cabeza, él lo que estaba diciendo es que los invitas a tu casa a tomar té. Es que tú no entiendes las acepciones. Aquaviva, ¿por qué complicarte con el inglés? Aquí estás con hispanohablantes. El inglés déjalo, o sea, no me Pero vengas a mí a sácalo, decir que entiendes todas lo las Biblias en español reciente que están traduciendo mal ese justamente ese texto bíblico. renaciente, No es así, renaciente, Aquaviva. No es así. renaciente, Ninguna Biblia habla de renaciente, sacrificio ahí. Bueno, de las que están en renaciente, español. Dime, renaciente. habla. ¿Te das cuenta de lo ridículo que es que tú me estés diciendo a mí que yo no me meta con el inglés porque ese no es mi idioma principal, que en realidad sí lo es. Yo aprendí a Digo, hablar inglés antes que tú, digo porque en mi familia que siempre se hablaba en inglés. estás con Pero tú eres hispanohablantes. alguien, ya va, Renaciente, pero tú eres alguien, Renaciente, que es famoso en el Discord por ser una persona partícipe de un debate en el que tú afirmaste no solo ser un experto en el inglés, sino ser un profesor de inglés. Y tú no sabes ni decir 3 palabras en inglés, Renaciente. Solo soy profesor en pronunciación británica. Solo me declaro profesor ante ustedes en este grupo de Discord. Nada más, a nadie más. Ante nadie más, claro. Bueno, Renaciente, si tú te puedes declarar profesor de inglés, yo te declaro un mamagüevo. Renaciente, mira, vamos a volver a la lista. Porque Ya. tú dijiste que tú te pegas mucho a la Biblia, porque tú confías en la Biblia. Ujú. Ok, aquí están cosas que están prohibidas. Vamos a ver. In Spanish. No, no puede ser una mujer que no sangre pierda la virginidad. Vamos a ver. Mentir sobre tu virginidad. Cometer adulterio, obviamente. Vamos a ver. Estos son de comida. Ok, de comida. No puedes comer nada que mezcle carne con productos lácteos. Eso lo dice Éxodos 23:19. O sea, no puedes comerte una hamburguesa. Yo asumo que tú te habrás comido unas cuantas hamburguesas con queso tuya, ¿cierto? Ujú. No puedes comer grasa tampoco. Levítico 3:17. Ujú. Vamos a ver. No vas a encontrar un sacrificio humano. No estamos hablando de sacrificio humano ya. Yo te estoy diciendo que hay muchísimas cosas que si tú de verdad confiaras en la Biblia, tú harías, pero no haces. Ah, bueno, y obviamente si vamos a Deuteronomy, que no sé cómo se dice en español, pero Deuteronomio. Deuteronomy 12:21, Ya. no puedes comer carne que no haya sido matada de acuerdo a las prácticas kosher, que obviamente es la única carne que comen los judíos, de la misma forma que los musulmanes comen carne únicamente halal. Es el método en la que se matan los animales. ¿Tú comes carne kosher acaso? No sé lo que es carne kosher. Exacto. Pero confías en la Biblia, ¿cierto? Ujú. Es que tú no quieres aceptar de que es otra época, que no quiere, bueno, es que no lo quieres aceptar, que quieres, quieres juzgar, tú insistes en juzgar lo que está en Dime la... algo, ¿tú tienes alguna estatuilla o alguna estampilla que tenga que ver con Jesucristo o la Virgen María en tu casa? No, No tienes ni uno solo, ni una cruz, ni nada. no.
Chamo, para ser alguien que está tan interesado en el tema religioso, ni una cruz tienes en tu casa. La Biblia prohíbe adorar imágenes. Los católicos Ok, son... bien hecho, Renaciente. Aplausos, marico. Aplausos. El catolicismo es resultado de la apostasía. No es, Ok. no es parte del cristianismo que se Entonces practicaba tú en el no primer vas, tú no siglo. vas a la iglesia, ¿cierto? Mira que por culpa de estas divisiones que se originaron, no deberías asegurar de que, por ejemplo, la Iglesia Católica es el verdadero cristianismo. Para mí solamente hay una sola religión, y que es la verdadera. No, la verdad es una sola, no hay vertientes. No es válido que me digas si tengo una imagen, Aqua Iván. Si te das cuenta, en la Biblia se condena la adoración de imágenes. Tampoco hay registros de que los cristianos del primer siglo adoraban imágenes, o que haya normas que establezcan de que hay que hacer una imagen tallada de Jesucristo. No vas a encontrar eso en la Biblia. A eso es a lo que me refiero. Porque si tú dices, si hubieras dicho que sí tenías, pues efectivamente era otra contradicción. Y si hubieras dicho que sí ibas a la iglesia, pues estarías contradiciéndote otra vez. Pero en fin, miren, la blasfemia también está prohibida. Y yo te he escuchado varias veces insultar a otros miembros aquí del Discord. Decir, ¿por qué lo haces? ¿Por qué eres tan pecador? A Dios no le gusta eso. Blasfemar. Creo que te estás desviando mucho del tema, Aquaiva. Como no pudiste demostrar lo del sacrificio humano, estás desviándote Pero mucho es que el hacia sacrificio mi humano, persona. yo nunca dije que dentro de la Biblia se pedía sacrificio humano. Yo dije que la base esencial del concepto de sacrificio humano permanece tanto cuando una persona se lanza dentro de un volcán bajo una de estas religiones como la maya o la azteca, o cuando una persona va a matar a su hijo para ofrecérselo a Dios, para demostrar su lealtad a Dios. La idea y el concepto es el mismo, pero tú justificaste por medio de decir, sí, bueno, pero al final Dios dijo, no, era mentira, no tienes que hacerlo. Y yo te dije, ok, en tal caso, si yo te hago tener que agarrar una pistola, ponérsela a la cabeza a tu madre y jalar del gatillo solo para que después tú te des cuenta que no había balas, ¿eso acaso va a evitar todo el daño psicológico y emocional que eso te haya ocasionado? Así que la acción de estar dispuesto a matar a tu hijo era el daño. La acción de estar dispuesto a quitarle la vida a tu propio hijo era el daño. Y es justamente por eso que yo lo veo de la misma forma en la que se sacrifican humanos en otras religiones. Y eso es sin tener que meternos en el tema una vez más de lo ocurrido con los cananitas. Si Dios se te presentara y te hablara y tú tuvieras un contacto permanente con el Creador, porque tú lo conocerías como tal, y en un momento dado te pide, por ejemplo, sacrificar a uno de tus hijos o sacrificar a Sal, después que tú sabes que Él es el Creador y que Él es el dueño de la vida, creo que deberías sumergirte en la historia, y creo que una persona con la fe de Abraham sí estaría dispuesto a hacer ese sacrificio, pero desconociendo digamos las consecuencias que tiene de perder a su hijo. Pero bueno, yo hablo de eso, de que él lo hizo por fe, o sea, no, Renaciente, ya tenía Renaciente, la persona que se ofrece en un ritual a otro dios en una de estas religiones, como lo tenían las mayas o las aztecas, ¿lo hacían por qué? Lo hacían por fe también, porque pensaban que lo que estaba del otro lado era mejor. De la misma forma que los yihadistas, que se explotan en una estación de tren, ¿lo hacen por qué? Porque creen que lo que está del otro lado es mejor. Así que claro, lo hacen por fe.
¿Eso acaso cambia el hecho de que este Dios está pidiendo básicamente lo mismo? Que es efectivamente ese ritual que tú dices que no se pide en el Antiguo Testamento. Pero es que Únicamente le digo, una vez más, Abraham no sabía qué tan mal era ese acto. No lo sabía, solamente Dios lo sabía. Simplemente Abraham era un hombre que obedecía todo lo que le decía a su Dios, porque confiaba en él. Entonces, ¿por qué el relato habla sobre lo difícil que fue para Abraham tomar la decisión? Es que fue difícil, no te estoy negando que fue difícil, No, pero tú pero porque acabas él de decir confiaba que en él su no Dios. sabía, él no sabía nada. Ah, me refiero a que él no sabía qué tan mal o que no podía, él no se atrevía a hacer una distinción del bien y el mal en ese acto. Si estaba correcto o no estaba correcto. Porque te digo, porque él era un hombre Pero que es que confiaba. Abraham no es el problema. Abraham no es el problema. El problema no es el que se sacrifica o el que sacrifica. El problema es el Dios que pide el sacrificio. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sí, que tú estás condenado solamente porque haya puesto a prueba a su siervo. Te entiendo. Tú lo estás condenando eso. Okay. Pero ya te di mi punto de vista sobre eso. Para mí, el que determina el bien y el mal es el que ha creado las leyes físicas y morales del universo. No tú. Ok. Renaciente. Entonces, ¿por qué hay tantas cosas que están prohibidas que tú haces? ¿No crees que eso es revelarse a la persona que te ha dado la vida y que ha creado el universo? Estás ignorando lo que él te dice que hagas. No entiendo por qué. Bueno, entonces tú te has sentado en el papel de juez. Bueno, No, es que tú eres el que está diciendo que tú no puedes. Es que estás juzgando mis acciones, pues. No, tú no puedes. ¿Qué fue lo que dijiste? Tú dijiste ahorita que tú no puedes tratar de argumentar en contra de algo que haya pedido que hagas Dios. Porque quien determina el bien y el mal es el creador. Y tú tienes únicamente que escucharlo y hacer lo que él te dice. Así que en tal caso, ¿por qué estás ignorando tantas cosas que te ha dicho que hagas? ¿Por qué estoy ignorando? En realidad ningún ser humano es capaz de cumplir a rajatabla todos los mandamientos. ¿Por qué? Pero entonces, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron de esa forma si no iba a ser posible cumplirlo? ¿Cómo? ¿Por qué Dios decidió poner la cantidad de reglas, tanto directas como indirectas, tanto él como por parte de sus apóstoles, si no se podían implementar todas? Porque quería demostrar que el hombre no era capaz de cumplirlas. Es que nosotros la humanidad es un espectáculo para otros. Bueno, no sé si decirlo, pero Dios no solamente Dios no creó únicamente seres humanos, también creó otros seres inteligentes. Entonces nosotros somos el Hunger Games de otros planetas. La Biblia habla de ángeles. Ya, con eso te digo todo. Ok. Sí, obviamente. O sea, si crees en Dios, asumo que vas a creer en ángeles también. Entonces nosotros somos la fuente de entretenimiento de los ángeles. No somos, no me refiero a entretenimiento. Nosotros, es que no sé si decirlo. A ver, nosotros, yo le he dicho en este server que somos como una especie de modo de prueba en la que se está queriendo demostrar que el ser humano puede gobernarse por sí mismo sin la intervención de su creador. Entonces Dios no interviene en lo que pasa en la Tierra. No. ¿Qué? Entonces no me digas que tú no sabías eso. Bueno. Nunca he oído a una sola persona creyente que diga que Dios no interviene en lo que ocurre en la Tierra. Mira, Jesús dijo que el mundo está siendo gobernado por el inicuo y vas a encontrar más referencias sobre eso en la propia Biblia. Sí, pero la contradicción allí está dentro de la misma en la que está el libre albedrío. El libre albedrío es la libertad de elección. Exacto. Pero las elecciones ya han sido creadas y los caminos que llevan a esas elecciones y los caminos a que te llevarán a tomar esas elecciones ya están establecidas. Por eso Dios no interviene. Porque es lo que escogió Pero la humanidad. eso es intervención.
¿Cómo va a ser intervención si la humanidad escogió la independencia de su creador? No, Entonces mira, Dios no está es que interviniendo. Renaciente. Ok, vamos a ponerlo de esta forma. Renaciente. Si yo tengo un cuarto y yo estoy forjando una casa modelo, y yo tengo la base y tengo las paredes, y yo pongo una pared con tres puertas, ¿verdad? Esas tres puertas todas llevan al mismo lugar. La diferencia es lo que aparece en la parte de afuera de las puertas. ¿Acaso eso no es intervención? ¿Acaso es que yo te permita decidir cuál puerta, sin importar cuál sea, ya que sé que todas te van a llevar al mismo lugar? ¿Acaso yo no estoy interviniendo? Me está diciendo que el hecho de que Dios haya puesto opciones al ser humano a escoger, eh, me está diciendo que ahí está interviniendo, ¿no? No, las opciones están allí para hacerle creer a las personas que tienen libre albedrío, porque esa es la única forma en la que la existencia humana pudiera ser una soportable. Dime algo, Renaciente. ¿Tú pudieras soportar tu vida si tú pensaras que tú no puedes decidir nada con respecto a la misma? Esa es la vida de un prisionero, básicamente. Exacto. Y eso es justamente la razón por la que Dios decide dar este libre albedrío en forma de las opciones. Pero el camino ya está creado. Yo te pregunto algo. ¿Tú crees que la finalidad de un humano está decidido antes de este humano nacer? No. Entonces, ¿cómo justificas que mueran niños de cáncer a los 2 años? ¿Cómo justifico que mueran niños de cáncer a los 12 años? No, a los 2 años, Perdón, cuando a no los han dos tenido años. oportunidad para hacer nada. Es que Dios no está interviniendo. Cuando se alteró el No, propósito es que esto, original, vamos espérate. primero a hablar de este punto. Vamos primero a Sí, hablar de este punto, después volvemos es a la que para que lo intervención. entiendas, es para que lo entiendas. Bueno, te lo explico de esta manera. El mundo está alterado, ¿sí? El ser humano enferma, se enferma de cáncer, se enferma de uno y del otro, pero es el mundo en que vivimos, que en la que estamos expuestos o estamos, eh, digamos, somos vulnerables a las enfermedades. Entonces, ¿qué tiene que ver ahí eso con Dios? Porque Dios no interviene. Es decir, si a una persona le cae cáncer, Dios no va a intervenir para curarlo. Eso no es así. Entonces Dios permite que personas nazcan únicamente para sufrir por ninguna razón sin... Es Dios, te lo digo así, Dios ha permitido que la humanidad se gobierne así sola, porque eso es lo que escogió. Entonces, Entonces si tú Dios, no espera, crees en déjame los terminar. milagros, tú no crees en los caminos correctos buscados por llevar a un sendero que esté en busca de Dios. Por ejemplo, la persona que está yendo por el camino incorrecto, En que Hechos de los recapacita cuando Apóstoles, encuentra a Dios. en Hechos de los Apóstoles se dice claramente que los dones del Espíritu Santo iban a desaparecer. Ok. Entonces no crees en lo ocurrido en Lourdes, Lourdes, ¿qué es Lourdes? No sé. con Fátima, en la aparición. No conozco esa aparición. ¿No conoces la aparición de la Virgen María? Ah, las apariciones de la Virgen María. Mira, no sé si tal vez pueda sonar fuerte esto, pero la Biblia también dice que si la Biblia está hablando de que el mundo entero yace en el poder está siendo gobernado por el inicuo, se puede entender que este planeta está habitado por, por, por ángeles, ya. Y que estos ángeles eh, tienen poderes sobrenaturales, son superiores a nosotros. Así siempre lo vas a encontrar en los relatos, que hay ángeles Y que ellos incluso... hacen algo en la tierra. Ellos son los gobernantes de este mundo. Con eso te digo Ah, todo. entonces Dios no interviene, pero los ángeles sí. ¿Los ángeles quiénes son y a quién le A toman ver, órdenes? cuando hablo de estos ángeles, no me estoy refiriendo a los ángeles de Dios. Estoy hablando de los ángeles del gran opositor de Dios. Ah, ok. La Biblia dice que lo menciona como Satanás y sus demonios, no solamente de Satanás. Ok. Renaciente, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo?
Estás diciendo que Dios creó al mundo, Ujú, creó a todas las personas en su imagen, exacto. creó el cielo, la tierra, la Ujú, naturaleza, todo, ¿cierto? exacto. Después permitió que ese planeta se llenara de demonios y él no hace nada por ayudar ni intervenir. Él está únicamente mirando a ver qué va a pasar. Ok, te lo voy a explicar. Mira, eh, lo que pasa es que en un principio eh, la cuestión es esta, es que se ha cuestionado la soberanía de Dios sobre sus criaturas. Entonces, Dios para resolver esto dio a escoger la humanidad. Por eso estaba lo del jardín de Edén. Ya antes de que pasara esto, antes, bueno, aunque la Biblia no lo dice, pero tú puedes encontrar una referencia en el libro de Job. Se puede ver que en una conversación entre Dios y Satanás, Satanás siempre cuestionaba la integridad de Job. Es decir, tú te das cuenta que Satanás, en un principio, cuando le habló a Eva, le dijo que si obtenía el conocimiento del bien y el mal, iban a ser como Dios. Es decir, le estaba diciendo a Adán y Eva que no necesitaban a Dios, que Dios les determinara el bien y el mal, que ellos podían hacerlo por ellos mismos. O sea, era una independencia de su creador. ¿Un humano puede luchar en contra de un demonio? Espérate, déjame terminar. No, responde preguntas específicas, porque si no nos vamos por tangentes y no hablamos de nada. Responde Es preguntas que, específicas. sí, es que la historia es tan larga que trato de resumírtela, pero Ok, pero la un vaina es humano esa. puede luchar contra A ver, te lo explico. Los ángeles son seres que no sabemos de qué están hechos y Si qué ese son, humano es Keanu Reeves, sí. son seres invisibles ante nuestros ojos. Y si... Pero creo que tú también sabes que la vista humana también es limitada. El espectro visible... Renaciente. ¿Por qué te vas por tangentes? Yo te pregunté, Ya, los cuéntame. ángeles caídos, obviamente los demonios, ¿ellos hacen algo en la tierra? Tú dijiste sí, Sí, que ellos son los están a gobernantes cargo de de lo este que mundo. pasa. Ujú. Después tú me dices que la enseñanza de Adán y Eva fue que si ellos conocen, si tú conoces lo que es el mal, tú podrás luchar en contra de ella. Así que yo te digo, ¿acaso los No me humanos estás pueden entendiendo. luchar en contra? No me estás Ok, entendiendo. entonces hazte explicar. Ya, te iba a explicar. Lo que pasa es que Dios creó al crear los seres humanos y también al crear seres angélicos, los creó con el libre albedrío, es decir, no eran autómatas. Ellos podían, si querían o quieren, desobedecer al creador o rebelarse contra el creador. ¿Sí? Y eso fue lo que pasó. Uno de los ángeles de Dios se rebeló contra el creador. No tenemos más detalles de esto, pero en la Biblia, pero la Biblia sí aclara de que este ángel, por alguna razón, envidió la posición de Dios. No sabemos por qué y bueno. La cosa es que se originó una rebelión en el hábitat de Dios. ¿Por ¿Sí? qué me estás diciendo cómo fue que llegó a existir Lucifer? No te entiendo. Me estás diciendo cómo fue que existe Satanás. ¿De dónde sale Satanás? Que fue un ángel caído que se rebeló. A ver, te dije. Pero ¿por qué me estás diciendo eso? ¿Qué falta hace que me digas eso? Todo el mundo sabe eso. Si tienes 10 Sí. años, sabes de dónde aparece Ok. Satanás. Pero Eso no responde te a la quería- pregunta espérate. que hice. Estás Ya. evadiendo. Espérate, Aguaiba. Tanto los seres humanos como los ángeles disfrutan de libre albedrío y ellos podían rebelarse cuando quieran de su creador. ¿Ya? Pero espérate, déjame terminar, ¿sí? Tú me hiciste una pregunta concreta que no... A ver. Entonces, tú me dices por qué Dios no ha intervenido y todo eso. Es para que lo trates de entender, es para que conozcas la historia, el contexto de todo lo que está pasando. ¿Ya? Entonces, se originó una rebelión en el hábitat de Dios. Y este ángel trató, Estoy preguntando, ¿un humano puede luchar contra un demonio, sí o no? no, En tal caso, si la respuesta es no, ¿cómo es que ocurren cosas? ¿Cómo es que si el mundo está siendo liderado por demonios, cómo es que todo no es malo? ¿Cómo es que ocurren cosas buenas también? ¿Por qué hay un balance si únicamente están las fuerzas del mal presentes?
Eso es lo que no entiendo. Ah, ya, es que tú entiendes a Satanás y sus demonios como seres que ocasionan, o sea, que como son seres del mal, como son los del eje del mal, son seres que incitan al ser humano digamos, a suicidarse, No, no a cosas del suicidarse, sino estilo. a obrar No, es mal. un ejemplo, sí, pero no, o sea, o sea, lo que están tratando ellos de hacer es porque el planteamiento de ellos era de que la humanidad se puede gobernar por sí misma sin que haya un Dios que les establezca lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Yo estoy tratando de Entonces, en resumirte. resumen de las posturas de Renacimiento, las personas nacen sin ningún propósito, no existe ningún propósito para sus vidas, el mundo no tiene ningún sentido No, y simplemente Acuaviva. estamos aquí para entretener a los ángeles. No, Acuaviva. No es para entretenimiento. Ya te debo explicar. Lo que pasa es que lo que ocurra aquí ahorita servirá como un precedente para que de un futuro ya no se toleren otro Para el tipo de mundo rebeliones. 2.0, Espérate. para el mundo, para el cese de la usurpación y el mundo de Sí, ves, por transición. eso es que no me gusta hablar este tema así, porque yo tendría que explicártelo con la Biblia, pero bueno, ese sería un tema bastante largo y no quiero aquí hacer una exposición bíblica, pero yo solamente estoy tratando de resumirte lo que yo he aprendido en la Biblia. Renaciente, pero entonces, ¿por qué crees en algo? ¿Qué beneficio te da el creer en algo? ¿Qué beneficio? Sí. El beneficio de liberarme de muchas supersticiones. De liberarte. ¿Sí me oíste bien? Creer en una religión te ayuda a Me dejar libera, atrás las supersticiones. sí. Por ejemplo, la superstición de que si me muero, ¿a dónde voy? ¿Al infierno o al cielo? No, pero si te mueres y no crees en nada, pues crees que te mueres y ya. Sí, dejas de existir, eso es lo que dice la Biblia. Pasa a un estado de inexistencia. Entonces tú no crees en el espíritu. El espíritu es el motor de la vida, digamos que es la vida en Entonces sí el misma. espíritu muere contigo, eso es lo que dices. Que el espíritu muere con... Ah, ya entiendo. El espíritu muere con el A cuerpo ver, físico. el espíritu le pertenece a Dios, es la vida en sí. Ok. No sé si me Pero el entiendes. espíritu está atado a las experiencias del cuerpo y es individual o el espíritu se reutiliza. Ok, te lo explico. Te hago una analogía. El espíritu es lo que, por ejemplo, la electricidad que hace que ciertos artefactos se prendan o se enciendan. Entonces no está atado a la conciencia de la persona que tuvo ese espíritu durante su vida, ¿cierto? No, simplemente es el motor Entonces, ¿qué beneficio tiene si ni siquiera te vas a ir al paraíso? Porque no vas a saber nada, te vas a morir y listo, te morís. No, hay algo que tampoco no he dicho. Es que la Biblia habla de que se va a restaurar el propósito que originalmente tenía planteado para los seres humanos. ¿Cuál es? En un principio, vivir aquí en el planeta Tierra, pero sin morir. Ahora las actividades en las que tendríamos en las actividades que estaríamos inmiscuidos. Ok, Espérate, déjame terminar. todas las personas creyentes de los últimos miles de años, todas las personas creyentes que han muerto, sus vidas han sido en vano. No, van a resucitar. La Biblia habla de una resurrección. Exacto, a eso es a lo que quería llegar. A eso es a lo que quería llegar. En tal caso, si la persona va a resucitar, ¿cómo puede resucitar la persona si la persona es la conciencia y la conciencia es el espíritu? Pero según tú, el espíritu es únicamente la corriente eléctrica que le da poder al cuerpo de carne. Eso es lo que no entiendo. ¿Qué resucita entonces? Es únicamente el cuerpo físico, pero no la conciencia. O es la Dios tiene el conciencia. poder. Dios tiene O es la conciencia Espérate. únicamente en otro cuerpo. Eso es lo que quiero entender. Dios puede reservar tu memoria, ¿Dónde? ¿Cómo? ser. ¿Qué es la memoria? ¿Qué es la todo memoria? lo ¿Qué que es eres lo ¿Acaso puede. el espíritu no es todo lo que eres? No, espérate. Es que tú ya Entonces, ¿por qué la Biblia habla sobre el ser siendo el espíritu, el alma? La Biblia no
no La te especifica. conciencia está separada entonces. Espérate. Sí, exacto, está separada. Ok, El espíritu no es lo mismo ok. que. Pero ahora, la Y la conciencia, conciencia se espérate. guarda donde, esperando ser resuelta. Es exacto, eso iba a decirte. La conciencia, Ok. de alguna manera Dios, claro, ¿En no, qué parte de la Biblia a habla eso te iba a sobre decir. conciencia Eso te iba a yendo decir. al cielo? Es el Eso, espíritu, eso es te el iba a decir. alma. No, espérate, Entonces, si el alma va al espérate. paraíso, pero el alma no está atado A a la eso iba, conciencia, ¿qué va al paraíso? a ¿Cuál es la eso iba, recompensa por haber sido un creyente y haber a obrado bien eso durante iba, tu vida sí, física? a eso iba. La Biblia no especifica cómo exactamente la conciencia es guardada, ¿no? Ah, ok. No lo dice. Pero Ok. tampoco no tiene que decirlo. Ah, ok. Pero tú ves ejemplos como la resurrección de Lázaro, eh, y bueno, hay otro que está en las escrituras Entonces hebreas, la ¿verdad? Biblia miente también, porque la Biblia habla sobre el alma. A ver, el alma es tu cuerpo, ese es el alma. Entonces el alma y el espíritu son dos cosas separadas. El espíritu es lo que es tu vida, o sea, la corriente que te hace mover, o la que te permite moverte y todo lo demás. El alma eres tú, es tu cuerpo. Cuando mueres pasas a un estado de inexistencia, en la que tus recuerdos, no sabemos cómo lo hace Dios, pero tus recuerdos son guardados. Si en el momento que Dios puede resucitarte, devolverte la vida, te devuelve también tus recuerdos. Ok. Por ejemplo, Jesús murió. Jesús pasó de un estado, de una existencia angelical, trasladaron la vida de Jesús a la matriz por ejemplo, de María, ¿no? La Biblia no tiene por qué explicar cómo hace eso. Es algo sobrenatural que tampoco la Biblia tiene que explicar. Son cosas sobrenaturales, ¿me entiendes? Ok. No me pidas Entonces básicamente lo que me estás diciendo es que tú no sabes exactamente cómo es que se va a guardar tus recuerdos, pero que se van a guardar se van a y guardar, que se van a guardar. vas a estar esperando en el Probablemente paraíso. ni siquiera envejezca, porque según las profecías bíblicas, estamos casi cerca de que este mundo colapse. Pero bueno, tal vez me Ok, equivoco. entonces Tal tú vez no me vas a equivoco. envejecer, tú sí vas a ser uno de los que Pero por eso digo, tal vez me vas equivoque. a estar ahí en el final, en el apocalipsis. Puede ser, no lo The sé. End Times. Puede ser. Oh, ok. Pero sí se me hizo difícil, complicado explicarte algunas cosas del libro de Génesis, porque si yo lo explico así nomás, me estoy dando cuenta que es muy difícil para una persona como tú o cualquier otra que No, asimile. es que mis creencias son, yo creo, por lo menos más esperanzadoras que las tuyas. Tú tienes una postura bastante miserable con respecto a lo que es tu propósito en el mundo. Miserable, ¿por qué? A ver, no Sí. entendí. Porque el hecho de que crea que Porque va a haber un Armagedón y que se va a restaurar el propósito de la humanidad. no por el Armageddon, por el hecho de que tú crees que no sabes cuál va a ser la recompensa de obrar bien durante tu vida y obras bien sin saber si están escuchando y pides ayuda sin recibirla sabiendo que no existe la posibilidad de recibirla. Así que únicamente es una lucha espiritual lo que tú tienes. Es que no te he dicho todo acerca de eso, del tema, incluso de lo que creo de Mira, yo te lo puedo resumir. A mí me gustaría que tú pudieras resumir tus posturas de una forma como lo voy a hacer yo. Mira, yo creo que existe el alma y el alma es uno que sigue siendo utilizada en Bueno, la distintos Biblia habla de cuerpos. que el alma es inmortal, no es inmortal, perdón. Ok, yo no creo. Ezequiel 18:20 creo que dice eso. Yo no creo únicamente lo que dice la Biblia. Ahora, Bueno, yo creo que el alma es inmortal y va pasando de persona en persona. Y con cada uso que se le da dentro de un cuerpo físico, gana algo de conocimiento, algo de experiencia, y cada uso es uno que es necesario para poder llevar hasta su última etapa, que es cuando ya pueda ir al paraíso. es una cuando su pena labor como esté la finalizada. apostasía. Es una pena que la Sin apostasía. embargo, Bueno, sigue. Sin embargo, ok, escucha. Ahora, yo creo que es por esto que pasan cosas como niños de cáncer de 2 años mueren. Porque eso era una lección que tenía que aprender la familia, que tenían que aprender los amigos o los conocidos de los padres. Era algo que se tenía que realizar. Y la única forma de hacerlo era por medio de que este niño de 2 años falleciera.
Y el resultado va a ser que en la próxima vida este niño va a vivir una vida sana y fuerte y no va a tener problemas de salud, porque hay un balance kármico que existe tanto en el plano de vista físico. Yo creo que existe el karma tanto en el mundo y en nuestra vida como en la vida que vendrá después. ¿A qué me refiero? Pues que el que obra bien le va bien y el que obra mal le va mal. Eso no significa que le va a ir bien o le va a ir mal en esta vida, quizás sea en la próxima. Por eso es que hay muchas personas que matan, roban, hacen de todo y viven una vida plena y mueren de vejez. Pero ¿qué pasa? Suscitar en una cucaracha, en una chiripa. Entonces, este tipo de cosas a mí dan de una forma un poquito más fácil de digerir el balance que existe en el mundo. Porque ¿Crees si no, un la alma postura de simplemente decir no sabemos nada, no entendemos por qué lo hace, las cosas pasan porque sí, y no hay ningún control, nadie está interviniendo, el mundo existe porque sí, y quizás se acabe mañana y no sé qué viene después. Coño, Entonces, Renacente, no sé, a mí no me gustaría tener escúchame. esas posturas. Entonces, John, yo- ¿dónde dejas las explicaciones bíblicas? O sea, para ti la Biblia es No, como... es que yo no me apego a la Biblia en absoluto. Ah, no te apegas a la Biblia. Entonces, la Biblia, ¿cómo lo tomamos entonces? O sea, que no entiendo por qué, esa es la parte que no entienden los católicos, por qué la Biblia la hacen a un lado y se apegan tanto a sus propios pensamientos, a la filosofía. ¿Por qué? O sea, me están diciendo que todo el trabajo, todo el sacrificio que hicieron los escritores de la Biblia por compilar, por preservar este mensaje, porque es el mensaje de Dios, para que tú me vengas y me digas, no, sabes que yo no me apego a lo que dice la Biblia. O sea,